adultos mayores, para personas con discapacidad y para niños y niñas hijos de madres trabajadoras ha sido el más complicado, accidentado y poco afortunado que hemos tenido a lo largo del periodo que nos ha tocado encabezar la delegación. Fundamentalmente porque estamos pasando por una transición en la que los pagos, la dispersión en territorio, tanto en mesa de atención como en ventanilla, han estado ya a cargo del nuevo Banco de México, el banco que va en algún momento a ser el banco más grande de México, con más sucursales de todo el país, pero esa transición nos está costando un poquito de trabajo y hay muchas áreas de oportunidad en el banco para mejorar. Hemos tenido accidentes que nos apenan mucho y queremos pedirle desde aquí una disculpa a los adultos mayores con el banco, que está probando procedimientos y algunos de ellos han sido francamente fallidos. El día de ayer hubo un retraso de muchas horas en el operativo aquí en Tijuana, que tuvimos a los adultos mayores esperando de manera injusta por su pago. Si esto reunamos que tuvimos los días del huracán que tuvimos que suspender y los días que se suspendieron también de pago por los días festivos del 15 y 16 de septiembre, pues nos encontramos con que este operativo ha estado en algo de dificultad. Nosotros queremos asumir la responsabilidad con toda claridad como representantes del gobierno federal y pedirles una disculpa, decirles que no va a volver a pasar, que esos errores que ha tenido el banco, porque ha sido el banco el que ha tenido tanto problemas de eficiencia como de coordinación con el servicio panamericano, pues no van a ocurrir porque se está teniendo un duro aprendizaje, pero lo vamos a mejorar aún. También decirles que vamos a terminar muy pronto con la bancarización de los usuarios. Nos quedan ya pocos en términos reales y vamos a seguir impulsando este fenómeno, pero al mismo tiempo el banco tiene que mejorar sus condiciones. Seguimos teniendo problemas como los teníamos con la banca privada, que se traga la tarjeta, el cajero, y que luego viene una serie de dificultades para poderla recuperar que no se deberían de tener. Hoy tenemos una videoconferencia justamente nacional para ver este problema que se está presentando. Recordemos que uno de los logros que habrá de tener el Banco de Bienestar, o que están teniendo, es la bancarización del país. Antes de que se crea el Banco de Bienestar, solamente el 30% de la población estaba bancarizada, es decir, era usuaria de los sistemas bancarios, ya sea porque recibiera nómina por ahí, o porque tuviera cuentas de ahorro, o tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Una vez incorporar los 23 millones de usuarios del Banco de Bienestar, el número se va a multiplicar exponencialmente. El reto no es menor del Banco de Bienestar, no lo digo a tono de justificación, sino explicación. No es menor atender a 23 millones de personas en tiempo récord. O sea, realmente ningún banco en México atiende ese número de usuarios. Pero además ningún banco los ha tenido que atender de sopetón, o sea, nacer con ese número de clientes, lo cual pues ha ofrecido retos superiores, que les aseguro los vamos a mejorar y vamos a terminar siendo un banco ejemplar y darles un servicio con todas las consideraciones que se merecen nuestros usuarios. Bien, dicho lo anterior, quiero comentarles que la pregunta recurrente que teníamos aquí en estas conferencias era si se iba a ampliar o no. Nosotros no queríamos asegurar la ampliación porque primero estaríamos saboteando el hecho de que necesitamos que la gente se fuera a regularizar su carga. Y segundo, porque al final, hasta que no hubiera un decreto presidencial, lo que teníamos la noticia de que sí se iba a hacer, pues no podíamos asegurarlo. Como saben ustedes, nosotros en el tema de la vacunación, en otros temas hemos tratado siempre de ser muy responsables y anunciar las cosas cuando realmente las tenemos ya aseguradas. Y es el caso del decreto para regularizar los autos
ilegales o no registrados aquí en México. En este tema, podemos decirles que se amplió ya hasta el 11 de diciembre. Creemos que se puede duplicar el número de autos regularizados. Hasta el 31 de diciembre. Que se puede duplicar el número de autos regularizados aquí en Baja California, y lo cual estaría más o menos coincidiendo con las cifras que se tienen calculadas de unos 300,000 carros regularizables que no corresponden a marcas que no fueron construidos en las áreas del Tratado de Libre Comercio. La noticia es que con este nuevo decreto se agrega Jalisco, un estado muy grande, la república más grande de esa circunscripción, y ahorita vamos a dar los números. Si nos dan por favor. Aplique para modelos 2016 para atrás que ya están en el país y tienen 3 objetivos: dar certeza jurídica y patrimonial a las familias, sacar del anonimato a los vehículos extranjeros regulares que son usados en la comisión de delitos. Aproximadamente el 80% de las unidades que son empleadas para cometer delitos no cuentan con un registro apropiado. Ahora tienen rostro, nombre, domicilio del propietario y están inscritos en el registro público vehicular república. Y 3, emplear los recursos obtenidos en el bacheo de calles de los estados incorporados a esta actividad. Se consiguió un pago simbólico de 2.500 pesos que va a permitir, en el caso de Baja California, tener más de 300 millones de pesos acumulados para el tema del bacheo, recursos extraordinarios del gobierno del estado. Los estados beneficiarios, pues eso: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Michoacán, Nayarit, Durango, Sinaloa y Baja California Sur. Tenemos 126 módulos instalados, 557.697 vehículos regularizados del 9 de marzo al 19 de septiembre. Esa es la meta alcanzada. Y en esa meta, Baja California trae el primer lugar. Con 10 módulos tenemos citas generadas en el sistema 172.642 y autos regularizados 124.651. Nosotros creemos que vamos a terminar rondando los 300 el 31 de diciembre. Y solamente en 3 estados tienen el 53% de la regularización, que es Baja California, Chihuahua y Sonora. Pero repito, Baja California es el primer lugar. Y aquí quiero decir que nosotros hemos jugado un papel importante, porque para poder conseguir esas cifras, después de un inicio, si recuerdan, un poco atropellado, porque se cambió el decreto que implicaba que en un principio quienes iban a regularizar iban a ser las agencias aduanales. Sin embargo, estaban tratando de hacer su agosto cobrando muy caro. El presidente cambia el decreto, y en ese cambio pues hay una transición también complicada por el volumen. No estaba preparado el República, ni con personal suficiente, ni mucho menos, y nosotros apoyamos al gobierno del estado con que se terminó recargando el República para poder sacar adelante el proyecto. Nosotros terminamos aportando pues una muy grande cantidad de servidores de la nación para que pudieran agilizarse esos cambios, esos procesos. Recursos recaudados: ya tenemos 311.627.500 millones de pesos acumulados, que más o menos la mitad, o un poco más de la mitad, son para Tijuana, lo cual es una buena noticia, para bachear, exclusivamente para bachear. No va a hacer calles, bachear, terminar con los hoyuelos que hay por todas las calles, y esperamos que lo hagan bien para que en diciembre no vuelvan a quedar, después de las lluvias o en enero, desconchimbrados, ¿verdad? Hay 1.394.242.500 pesos acumulados en este proyecto. Yo calculo que vamos a nosotros a andar por los 600 millones de pesos acumulados, lo cual va a ser una cantidad muy importante si tomamos en cuenta que el presupuesto del Estado es más o menos de 56.000 millones de pesos para todo, que ese presupuesto, más del 60% se va en nómina, más, como el 70% se va en nómina. Estamos hablando que el resto, pues eso significa un porcentaje importante, ¿no?, para actividades que no estaban precisamente programadas. Adelante.
Bien, ese es el tema de auto. No sé si hay alguna pregunta para ir sobre el tema. Sí, sobre el tema. A ver, así adelante. Delegado, hay un tema ahí ya recurrente en el tema de los autos chocolate, en el cual las citas se estaban vendiendo, y el segundo de que la gente está entrando a las citas y está bloqueado. O sea, no hay chance de sacar una cita para poder pues hacer un trámite de auto chocolate. Sí, como dices tú, es un tema recurrente, cada vez menos recurrente, si tomamos en cuenta la línea de eficiencia de un principio en donde francamente no funcionaba el sistema. Tuvimos semanas en donde el sistema francamente no funcionaba. Ahora que sí tenemos un sistema del República que está funcionando, pero que se cae con cierta frecuencia o que se anega y se anegan las propias citas. Nunca nos hemos quedado sin trabajo, eso te lo puedo decir. Las citas han acumulado tanta gente que los días están llenos de carros regularizándose. Tal vez nos harían falta más módulos, pero nosotros estamos extrayendo una fuerza muy importante de nuestros servidores de la Nación, que implica que los otros servidores de la Nación hagan un trabajo doble al que venían realizando, o mucho más trabajo al que venían realizando. El gobierno del Estado pasa lo mismo, porque ellos han aportado personal del gobierno del Estado extraordinario que hace que otras áreas se debiliten. Entonces, sin embargo, quiero decirte que, como ves, de cara a los resultados, Baja California es el más eficiente de todos. Sobre la venta de citas, pues mira, no pueden vender las citas porque la gente las saca directamente. Lo que hay gente que está haciendo es vender el servicio de sacarte la cita, como es el caso en la visa, la cita visa y este tipo de negocios, que el gobierno no puede hacer nada, porque el gobierno federal no puede hacer nada por impedirlo, porque escapa a sus propias facultades. Son facultades municipales, reglamentarias, que permiten o no la existencia de su negocio. No están haciendo nada ilegal. Podría cuestionarse si es ético o no, pero nada ilegal están haciendo. Hay mucha gente que se siente muy insegura ante los trámites electrónicos, y esa gente es la que está acudiendo a este tipo de negocios que se han formado. Hay la gran mayoría que no tiene problemas, sobre todo los jóvenes que manejan eso al dedillo y lo resuelven, pero hay gente que se ocupa ese espacio. Ahora, otro tipo de problemas que se pueden estar presentando en la parte de la incorporación, pues que te pueda ayudar a que te brinques la fila o algo así. Nosotros sí, por lo menos con la parte de nuestro personal, hemos sido muy estrictos. Nuestros servidores de la Nación son gente muy bien formada como funcionarios públicos. Yo me atrevo a decir que son los mejores funcionarios públicos del país, porque son gente comprometida, que nace con un compromiso de servicio social y tiene la oportunidad de realizar su vida sirviendo. Si ustedes vieran las pláticas con los servidores, realmente se sorprenderían cuando les decimos: a ver, levante la mano de aquí, ¿quién ha dejado su carro aquí para las labores del trabajo? No, te levanta la mano la mayoría. ¿Quiénes son los que se han tenido que divorciar por andar trabajando con nosotros? Se levantan un chorro de gente. Hay mucha emoción. Cuando te digo esto, que es un poco chusco, pero te describe el grado de emoción social que tienen los servidores de la Nación. Entonces yo sí puedo meter las manos al fuego por los servidores de la Nación. Aún así estamos vigilando su trabajo y hemos hecho cambios. O sea, un tiempo están unos, otro tiempo están otros, para que no se generen vicios. Hubo un caso, no voy a decir el caso, pero creo que hay que ser transparentes, en donde tuvimos sospechas por ahí, por otros compañeros que dijeron que con otro funcionario ahí del gobierno había colusión para hacer eso que estás comentando tú. Cambiamos al servidor, lo movimos de ahí. Inmediatamente obtuvimos del funcionario en mención la sospechosa petición de que registráramos específicamente ese servidor de la Nación, ¿no? Yo no puedo probar nada con eso. Lo que quiere decir es que nosotros estamos trabajando para que no suceda eso, ¿no? Es nuestro compromiso. El otro tema. A ver, primero vamos a votar ese tema y si me echan cita, vamos para darle oportunidad a los otros compañeros. En el siguiente orden está Elenis, Chagoyán, Sonia, y por ahí me había pedido y sigue otra vez este compañero que quiere citar. Adán, Mondragón. Con estos 311 millones que se han recabado ya, ¿cuántos kilómetros, calles o colonias se pueden bachear? ¿O cuántas ya
se han beneficiado. La calidad de la pavimentación que se está utilizando, ¿cómo es? ¿Qué tan eficiente? ¿Duración? Etc. No, el dinero va a bajar al gobierno del Estado y del gobierno del Estado van a bajar a los ayuntamientos para que hagan Una vez que trabajo concluya. de- ¿Y cuánto se podría echar con los No te 611? puedo decir. Digo, con los más de 600 que proyecta usted. No, yo soy abogado, no soy ingeniero. No sé exactamente cuánto se puede bachar. Lo que sí te puedo decir es que es una muy buena cantidad de dinero en términos reales y siempre se va a poder bachar más si se hacen las cosas con honestidad. Si se hacen deshonestamente, pues van a ser 3 baches. Si se hace con honestidad, van a ser 10 baches. O sea, creo que sí, ese es un compromiso muy importante que espero que la ciudadanía esté vigilando, que las autoridades municipales hagan su trabajo correctamente y utilicen este dinero de manera transparente. ¿Y ya saben quién va a bachear o qué empresa o con qué No, material? pues eso es un asunto que va a contratar el ayuntamiento, Directamente ellos. los Gracias. ayuntamientos. O el gobierno del estado si quiere establecer un programa. El compromiso es bajar a los gobiernos de los estados. Ahí se va a decir cómo se gasta. Gracias. Chagoyán. Delegado, ¿se ha cumplido con la meta de los vehículos que tenían programados para la fecha del 31 de septiembre? Y si no es así, ¿considera que ha habido apatía por parte de la ciudadanía? Porque el presidente decía que aún faltaban muchos por regularizarse. No creo que sea apatía. Desde luego que no hemos llegado a la meta. Por eso se está haciendo la extensión del tiempo. Ya explicamos las vicisitudes que tuvo el programa para poder aletear. Yo creo que está en un buen momento el programa y creo que va todavía a potenciarse más en este periodo. Yo creo que más bien de parte de la gente ha habido falta de tiempo. Es decir, si te vas a perder una tarde, pues es un día completo, pues es un día que vas a faltar a tu trabajo. Yo creo que la gente no se ha podido programar bien. No es que pierda un día, pero se pierde medio día haciendo el trámite correspondiente. Luego otro después ya que te tienen los papeles. Y yo creo que más bien ha habido esa parte, ¿no? Si al mismo tiempo le agregas que no hay una persecución contra esos carros, sino que hay como una especie de tregua, pues eso provoca que la gente eche un poco la milonga. Cuando se estaba por cerrar el plazo, sí la gente se dejó venir, como siempre ocurre, ¿no? Con las vacunaciones, nomás les dijo un gobernador, el gobernador Bonilla, se acabaron las vacunas y se dejaron ir todos, ¿no? Así pasa. Entonces yo creo que ahora esto va a mejorar muchísimo y vamos a llegar seguramente a la meta. La meta en realidad eran unos 300,000. Se tenían calculado unos 500,000, pero los otros 200 tienen que ver con las letras, con el tipo de carro, de la procedencia del carro. Si el carro procede de su armado, procede de un país que no es del Tratado de Libre Comercio, no entra en el programa, no porque no querramos, el presidente si quiere, sino porque las reglas del tratado nos impiden a nosotros regularizar este tipo de carros. Si se llega a un acuerdo con los americanos y los canadienses, a lo mejor se puede avanzar en ese tema. Pero por lo pronto la meta de los más o menos 300,000, por tener una claridad exacta, sí se va a llegar, yo creo. Y en el tema del Se va a bacheo, recuperar el tiempo que se perdió al principio. y en el tema del bacheo, ¿cómo garantizar que sí se vaya a bachear con ese dinero? Porque pues dice que se va a quedar en el estado y hay que esperar a que baje al municipio. Yo sinceramente creo que tenemos autoridades honestas que van a hacer de manera muy transparente el bacheo de las ciudades. El bacheo es una obligación que está dentro de las catálogo de obligaciones de los municipios. Entonces, quien está facultado para bachear son los municipios, son los que tienen control sobre las calles de las ciudades. Y ahí tienen que bajar el dinero y tiene que hacerse con toda transparencia. Yo lo voy a decir, ya saben cómo me meto en problemas, pero lo voy a decir con toda sinceridad. Creo que estamos viviendo un momento de gran transformación en el país, que todo esto de lo que hemos platicado durante todos estos años, los enormes recursos que se han vertido sobre la propia sociedad de parte del gobierno federal, implican, haciendo aritmética pura, que ha habido un proceso de honestidad en el manejo de los recursos públicos muy, muy notable de parte del presidente. Tenemos un presidente que no ha endeudado al país, tenemos un presidente que ha hecho obras sin endeudar al país, ni el aeropuerto, ni lo que se está haciendo con el Tren Maya, ni las refinerías se han hecho con obra, programas sociales que se han hecho con deuda, programas sociales que igualmente no se han hecho a base de deuda, un gasto público sin precedentes
que no se ha hecho endeudando al país, se ha hecho con ahorros. Esto implica, sin mayores ánimos de andar indagando lo que ustedes quieran, sin que yo diga que no hay algún pecador por ahí, pero implica de manera necesaria que se han manejado con mucha honestidad los recursos, y que la partida de la que han salido esos recursos es de la partida de ladrones que echamos del poder en el pasado reciente. No hay de otra, es aritmética pura. Sin embargo, creo que en todo el país, en las autoridades locales y más en las municipales, hace falta avanzar muchísimo en ese tema, en el tema del manejo transparente de los recursos. La gente nos está viendo por las cámaras y la gente sabe si les han cambiado mucho las cosas o no en ese terreno. Creo que sí han mejorado mucho, que se ha avanzado mucho, pero sí creo, sinceramente, que es menester de las autoridades municipales, sobre todo, mejorar su transparencia y mejorar el gasto público. No hemos visto una reingeniería del gasto público en los ayuntamientos, o si ustedes la han visto, platíquenmela, porque yo no he visto esa reingeniería que sí se hizo en el gobierno federal, de compactación de secretarías, de terminar con la grasa laboral en el propio, de confianza en el propio sistema burocrático mexicano. No lo hemos visto a nivel municipal, y creo que este esfuerzo que está haciendo el presidente sí merece una réplica de parte de las autoridades municipales para manejar con mayor transparencia eso. Entonces, ¿qué va a pasar con el bacheo? Pues todos tenemos que estar atentos, ustedes, la sociedad, que las cosas se hagan correctamente, estar exigiendo. Esta pregunta que me hizo el compañero Lenis, esa pregunta se le tiene que hacer a las autoridades municipales para saber. Ya sabemos aquí transparentemente cuánto les vamos a entregar. ¿Cuándo? Pues en el caso de Baja California son 311 millones ahorita. ¿Pero cuándo se tendría que entregar? No, ya, no, es que... Es que, bueno, yo me acuerdo hace como 3, 4 conferencias había dicho que ya se iba a entregar, y pues entonces ¿cuándo les van a llegar? La primera parte, porque si ya se extendió el decreto, entonces... Yo creo que en estos días ya se lo van a entregar, es un asunto de Hacienda, pero está transparentado el tema. Nosotros anunciamos cuánto hay y cuánto se va a entregar. Y el presidente cumple todos sus compromisos. Entonces va a bajar el dinero al Estado, y del Estado tienen que distribuir los municipios para que ellos hagan el gasto correspondiente. Y sí toca a todos estarnos fijando que se hagan las cosas con transparencia, con absoluta transparencia. Porque creo también que en muchos casos, no voy a particularizar en ningún municipio, pero en muchos casos no se decidió pagar la curva del aprendizaje en la gente que se invitó a trabajar, y estamos pagando la curva de la permanencia de conductas antisociales de tipo corrupción. Es decir, no se tomó la decisión de incorporar a los gobiernos esa gran masa de ciudadanos que votaron por el cambio, en los que hay ingenieros, arquitectos, médicos, contadores, de todo tipo de gente que no habían participado en el gobierno y que estaba, pues, si no buscando participar en el gobierno, estaba con ganas de que las cosas sucedieran. Y en la mayoría de los casos se optó por la permanencia de ciertas estructuras ahí que no, pues que ya tenían, pues había unos muy buenos, pero hay gente que, pues que ya tenía antecedentes, ¿no? Entonces creo que es un trabajo que se tiene que seguir haciendo en los municipios. Creo que ha mejorado mucho, confío plenamente en los alcaldes, todos son gente honesta, trabajadora, comprometida, y creo que debe mejorar. Pero aquí va a ser la prueba de fuego, este dinero, cómo se gasta bien, y va a ser muy interesante ver el comparativo de cómo se gasta en Mexicali, por ejemplo, y cómo se gasta en Tecate, o cómo se gasta en Ensenada y cómo se gasta en Tijuana, para cuántos baches alcanzó allá y para cuántos baches alcanzó acá, ¿verdad? Eso va a ser interesante ir reconociendo. Entonces en los próximos días ya tendrán que recibir el Estado. Sí, ya tienen que empezar a recibir, es un asunto de Hacienda que tiene que bajar. Miren, con el tema de las personas con discapacidad, el gobierno del Estado ya hizo la aportación extraordinaria para que pudiera ser universal. Se fue a un fideicomiso que están haciendo y estamos todavía esperando ahí, dándole de piquetazos al elefante reumático para que baje el dinero. Pero va a bajar ese y va a bajar el otro también. Bien, Sonia, Adán, Carolina y sobre el mismo tema, ¿no? Sí. Vamos a preguntarle, me queda claro que entonces no está definida la estructura que se va a seguir para aterrizar estos recursos. ¿Tienen por lo menos definido
pues el porcentaje de este monto, cuánto le destinarían a cada municipio basado, no sé, en el número de baches o en el número de vehículos. Esto por un lado, y por el otro, mencionaba usted que esta parte de que se tiraron a la milonga porque no hay un exhorto, por así decirlo, hacia el ciudadano, no tiene una advertencia de qué va a pasar después del decreto. Esta parte tampoco la había tenido, porque una vez que ya no existe decreto, pues ¿cuál es el incentivo entonces por estar regular, por tener que pagar impuestos, por tener que pagar un seguro vehicular? ¿Cuál es el paso a seguir con los que no atendieron el llamado y que entre ellos está, por supuesto, la delincuencia? Bueno, cuando tú chocas un carro en un auto irregular, te metes en grandes problemas, porque no tienes seguro y entonces estás en gravísimos problemas porque tienes tú que pagar directamente los daños que hayas causado. Esta situación cambia, yo creo que es el principal incentivo para la gente al momento de regularizarse. Y como toda propiedad, la propiedad regular es la que puedes tú vender a un precio correcto, puedes darle heredarlo a tus hijos y no heredarles un problema. Son muchas razones por las que es óptimo hacerlo. No somos un gobierno que opte por el amedrentamiento para conseguir objetivos, que nos pongamos a meter a la cárcel artistas para que otros paguen impuestos. Se le cobran los impuestos a quien le corresponde y se le paga a quien corresponde, fundamentalmente las grandes corporaciones. Entonces, aquí vamos a seguir trabajando y vamos a tener éxito. ¿Qué otra cosa me habías preguntado? De cómo se va a repartir está muy claro. Es según el porcentaje. No sé si tenemos la tabla por municipio. La data por municipio, por favor. Mira, así es como se va a repartir. ¿Alguien saca su calculadora? No, ese es. Dale, la que sigue. ¿Dónde está por municipio? Por estado, ¿no? No, por municipio. Es que están dando por estado. Bueno, sí lo tenemos, se las debo. Le voy a pedir a Abraham que se las mande. Si 10 carros se regularizaron en Tijuana, le corresponde 2.500 pesos por cada uno de sus carros para bacheo. Es por el número de autos regularizados en cada uno de los municipios. Proporcionalmente, Mexicali creo que es son más o menos 39 y 40 mil Tijuana. Tenemos la que sí está saliendo y la tenemos por municipio en la otra presentación. No se la plasma. Sí la tenemos ahí. Y antes, si quieren alguna otra pregunta, y ahora volvemos con la compañera. Ajá. Bueno, delegado, nada más para confirmar, si de esos 311 millones no han enviado nada al gobierno del Estado. Nada, ningún recurso. Todavía no. Todavía no, pero sí se ¿Es envía. cuestión de Hacienda? Sí, de Hacienda, pero va a bajar el recurso. Eso no tenga la menor preocupación, va a bajar. Y lo van a poder ejecutar estos gobiernos sin ningún problema. Hasta que concluya el decreto, la agencia No, del decreto. no te lo puedo decir, pues es que es como comprometerme a lo que van a hacer terceros, no puedo yo especificarte exactamente qué día va a venir, pero los recursos están a disposición y van a bajar de parte de Hacienda. Sí, Carolina. Delegado, señalaba que son 10 módulos los que tienen ya ahorita habilitados. Sin embargo, bueno, las filas pues no dan para más, ¿no? Entonces, ¿cuántos Dan para más, más bien. ¿Cuántos se requieren? ¿Cuántos se requieren entonces que ustedes puedan proponer para que el gobierno del Estado también pueda colocarlos y puedan disponer del personal suficiente para atender a todas estas personas que todavía no se han decidido a regular su vehículo? Por esta misma razón, porque les da flojera de ver toda la cola y dicen, pues mejor voy después, y así pues va a pasar hasta el Mira, es en función de sus capacidades. ¿Por qué Baja California tiene el primer lugar? Porque es el estado que más gente puso al servicio de este programa, entre federales y entre estatales. Esa es la verdad, por eso llevamos el primer lugar. El esfuerzo que está haciendo es mucho. Imagínate, si se multiplican los módulos, ¿yo cómo le hago para seguir apoyando? No, yo no tengo ya personal. Ya estoy así al límite de las fuerzas de los propios compañeros, no puedo yo presionarlos más. Y creo que en el gobierno del Estado deben de pasar por algo así. En todo caso, y yo no soy quien para recomendar nada, tendrían ellos que ver si contratan un personal eventual, no, eso sí no lo sé. Lo que sí sé es que somos el primer lugar y que con esos 10 módulos, que es la mitad de los módulos que tiene Chihuahua, la mitad de los módulos que tiene Chihuahua, vamos muy por encima de Chihuahua en las metas conseguidas. Entonces, no solamente es eso, sino la eficiencia con la que se trabaje
en cada uno de los módulos. Estas son las cifras por municipio. Mira, por municipio tenemos 41.415 en Tijuana, multiplicado por 2.500, pues son como 100 millones de pesos. 16.000 en Ensenada, 10.732, 6.049 en San Quintín, 6.669 en Tecate y 7.682 en País de Rosarito, 38.000 en Mexicali, 38.374. Por eso les digo que, miren, Mexicali tiene el 26% de la población. Ergo, el número de carros debería ser más o menos proporcional a ese porcentaje de integración digamos, de los ciudadanos de Baja California. Tijuana tiene 53 y sin embargo tienen solamente 3.000 carros más regularizados que en Mexicali. Eso quiere decir que en Mexicali la gente está siendo un poquito más responsable a la hora de llevar sus carros, ¿verdad? Lo mismo pasa con el programa adulto mayor. Escapa a la propia estadística, es proporcionalmente más en Mexicali. Siento yo que a lo mejor hay una ciudadanía un poco más vinculada con su propia comunidad. ¿Cuánto ganan los municipios para promover esto, a pesar de que serían más beneficiados? Pues es que los municipios no están en el proceso de regularización, van a ser los beneficiarios, pero no están en el proceso. Y tal vez una buena idea es invitarlos, ¿verdad?, a que incorporen como personal para multiplicar esto, pero ya no me corresponde a mí, luego me tendrían problemas con esperando, proponiendo cosas. Sí. Bien, pues sobre ese tema, no sé si hay otra pregunta, si no, pasamos al tema de inmigración. El compañero se había quedado con la pregunta. Se había quedado. Yo lo que comentaba era si dado momento hay gente que está quedando sin poder hacer el trámite por Repube, ya con el contacto que tiene usted con el gobierno federal, directamente con el presidente, que pudiera mandar una plantilla de allá, de Repube, a instalar los módulos también para entregar las citas. Ya nos mandó, pues es que es el mismo problema en todos lados. Y por eso estamos entrando nosotros aquí de parte del gobierno federal. Pues esa parte ya se hizo. Lo único que queda es, o se hace un acuerdo con los ayuntamientos, o se aporta más recursos económicos a eso. Pero repito, con la mitad de los módulos Baja California ha hecho mucho más, ha regularizado mucho más carros que lo que ha hecho Chihuahua. Menos de la mitad todavía. Entonces eso habla de que se están haciendo bien las cosas. Yo sé que es molesto para todo el mundo hacer cola. Imagínense, hacen 3 horas de cola para cruzar a Estados Unidos, para ir a comprar unos cachivaches allá. Pero se quejan porque regularizan su carro en 3 horas, tampoco creo que es para tanto, ¿verdad? Adelante. Guía para los migrantes. Miren, este es un asunto importante. Estamos viviendo una época en Baja California con una presión extraordinaria de parte de olas migratorias que vienen de parte de todo el mundo y que escogen esta frontera como vehículo para cruzar. Al pasar de los años, esto nos va a dejar grandes enseñanzas a Baja California, pero también mucho capital humano que va a decidir quedarse en Baja California y que va a contribuir a esa riqueza cultural que tenemos en Baja California y particularmente en Tijuana. Esa riqueza que se genera a partir de la integración de migrantes de todas partes del país y de todas partes del mundo, y que nos genera ser una ciudad tan cosmopolita como lo somos, y más todavía que lo seremos. Sin embargo, en estos momentos sí genera una presión sobre las propias autoridades, sobre los propios compromisos internacionales que tiene el país y sobre la propia economía. Afortunadamente en Baja California seguimos contando con un superávit de empleos, con una oferta de empleos mayor a la demanda, y eso va a contribuir a más o menos ir asimilando este problema. Pero el otro problema que tenemos es que ese alto volumen genera abusos sobre los migrantes, genera riesgos de vida para los propios migrantes, genera situaciones realmente complicadas, esas familias de gente valiente, entusiasta y echada para adelante que migran
desde distintos rincones del mundo para tratar de buscarse una vida mejor en donde hay una oferta de trabajo extraordinaria con montos económicos de ingresos muy superiores a los que se tienen en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Es muy sencillo. Lo que sucede es que hay un país que genera excedentes de empleo, que pagan mucho dinero y que tiene mucha de esa riqueza como atractivo para gente de otras partes del mundo en donde las regiones están menos desarrolladas económicamente y en algunas están pasando por crisis económicas que generan sus flujos migratorios hacia acá. ¿Qué es lo que pasa? Se pone en riesgo la vida. El único delito que ha aumentado en Baja California es el de la trata de personas. Y una de las partes más eficientes de este gobierno en sus labores de rescate ha sido el Instituto de Migración, paradójicamente. Pero el reto que han enfrentado, desde aquí una felicitación al contador Marín, ha hecho un muy buen trabajo. El reto ha sido superior. Aquí van a ver ustedes una guía que el gobierno de México ha hecho para tratar de informar claramente a los migrantes cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones y cuáles son los peligros a los que se ven expuestos. Si nos puedes ayudar, Abraham, sí, exponer un poco. Pues la guía se la vamos a hacer llegar por WhatsApp. Básicamente es una guía elaborada por el Instituto Nacional de Migración y que la opera el Grupo Beta. Ustedes saben que los que han cubierto aquí mucho el tema de migración, pues aquí nació el Grupo Beta en 1990 en Baja California, ¿no? Y pues los grupos betas tienen el compromiso, ¿no?, de brindar la protección a los migrantes. Adelante. Viene un tema de... Adelante, no me quiero extender mucho porque se le va a hacer llegar, porque le va a hacer los aspectos por donde está lo de trata, que es un tema que... Ajá, adelante. Aquí está. Ese es muy importante, nos pidieron mucho del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, que pudiéramos revelar nosotros algunos teléfonos donde puedan ellos, las personas que se vean amenazadas por este delito, pues pudieran comunicarse a la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, que es el 01800, el 0085400. Y hay otra área de províctima, que es de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, que es el 01800 842 8462. Y pues, como ustedes saben, la trata de personas es un delito que pues, lo comete quien capta, quien transporta, quien traslada, quien acoge o recibe personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso, entre otros. Y que pues en esa parte los migrantes están vulnerables en ese sentido, ¿no? La trata pues es un delito, trata de personas es un delito, y por eso es muy importante que nosotros demos a conocer la parte en donde puedan denunciar, y el trabajo también que está haciendo la Guardia Nacional, que también ya es una indicación del gobierno federal para que también pues haga rondines en la parte donde se encuentran migrantes, que es el bordo, en la parte de los albergues que también han denunciado inseguridad. Adelante. El número si lo damos. Ajá. ¿Atrás? Sí, adelante. No, nomás para el número. Sí. 01800-008-5400. Y nos serviría mucho que lo difundieran. 01800-008-5400. Y en cuanto a los derechos de los migrantes, también nos gustaría también así informarles brevemente. Adelante. Adelante. Más para atrás. Miren, en cuanto a los derechos, esta guía habla de si eres nacional o extranjero, recuerda que nadie puede atentar contra tu vida o tu integridad física, ninguna autoridad puede privarte de tu libertad, ni despojarte de tus pertenencias, ni restringir tus derechos, si no existe un documento oficial que sustente legalmente esas acciones en tu contra, salvo en el caso de que fueras sorprendido en el momento de cometer una violación a la ley. Las autoridades siempre deben tratarte con respeto y dignidad. La que sigue, si no hablas el idioma español, se te nombrará un traductor, es el derecho al que tienen los migrantes, un traductor de oficio, un intérprete para facilitar la comunicación. Las autoridades también tienen la obligación de atender y contestar las peticiones que formules por escrito, y tienes derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar tu vida. Y tienes derecho también a que tu patrón te pague conforme a la ley por el trabajo que hayas realizado. Si eres extranjero, aquí también el artículo 66 de la Ley de Migración
Dice, recuerda que tu situación migratoria no impide que exijas tus derechos reconocidos en las leyes mexicanas. Dice, si eres extranjero, en caso de ser presentado por la autoridad migratoria o arrestado, detenido o puesto en prisión preventiva por alguna autoridad ministerial, podrás pedir comunicarte con la embajada o consulado de tu país. A pesar de ingresar sin documentos migratorios, la persona tiene derechos y hay que exigirlos, ¿no? Adelante. Al ser presentado por el Instituto Nacional de Migración, se deben respetar tus derechos humanos y debes recibir un trato digno y justo, independientemente de tu nacionalidad, condiciones social o creencia religiosa. Básicamente esta guía que se la vamos a hacer llegar, pues habla de los derechos y también de las obligaciones de los migrantes, y más pues en esta etapa de lo que ya comentaba ahorita el delegado, ¿no? Que tiene que ver con las olas migratorias que están llegando y los cruces que estamos teniendo en diferentes puntos ahí de la malla fronteriza, ¿no? Pues para no extendernos se las vamos a hacer llegar y para que ustedes también tengan ahí. También viene lo de la Comar. Si hay personas que ya han entrado aquí, que no entraron por la vía o las vías oficiales y quieren regularizar su situación de refugiados, pues está la Comar en la que los podemos atender y auxiliarlos con ese tema. Por aquí tiene una pregunta sobre el tema azul. Sí, delegado, precisamente sobre este asunto de la migración, se tiene claramente identificado por organizaciones por dónde están cruzando los migrantes. Están hablando ya de un cartel, bueno, de un secuestros a los migrantes en la zona del Soler y de la falta de presencia de la Guardia Nacional. Eso por un lado. También tenemos que la alcaldesa dijo que quería la Guardia Nacional, que ya ni siquiera le correspondía la canalización del río Tijuana y que debería estar cuidando la Guardia Nacional porque pues es un tema, es un área federal. ¿Le parece que la Guardia Nacional va a poder atender estos reclamos tanto en el bordo como en la canalización? Híjole, es que no me quiero meter en problemas, pero la alcaldesa debería de saber que la obra del río, de todo el río Tijuana, le hizo la federación, porque era el lecho del propio río, pero que luego hubo una entrega de esa, una vez que estuvo urbanizado, hubo una entrega de ese espacio a las autoridades municipales y estatales, en la famosa Produza. Si no, entonces tendría que estar parando a la gente porque se pasa un alto en Paseo de los Héroes a la Guardia Nacional. No es así. Eso está a cargo de la autoridad municipal y la zona del río, toda esa zona aledaña a la zona del río, también está concesionada al municipio. En el caso particular de Tijuana, el municipio de Tijuana hace ya muchos años solicitó la concesión de todos los espacios aledaños al río, a la Conagua, y se le otorgó. A ellos son los que se han metido las invasiones sobre la parte contigua al río. Y son las autoridades municipales las que tienen que estar vigilando esos espacios y poniendo orden. Lo peor que podemos hacer es no asumir la responsabilidad que tenemos como gobierno. Y ahí la gente que se ha abandonado en esa zona somos responsables, federación, estado y municipio, que es el que se ha encargado históricamente de vigilar esa parte. A ellos se les han colado, no en este gobierno, a ellos, nosotros, se les han colado los narcotraficantes y mantienen a esas personas que de por sí están en situación de mucha vulnerabilidad psicológica, todavía les han agregado el factor de la droga que se les expende por esa zona. Yo le he nombrado a esa zona el mayor, no una tiendita, un supermercado, donde todos sabemos lo que está ocurriendo en esa zona. Son las autoridades municipales que tienen que hacerse cargo. Ahora sí, crimen organizado, ¿por qué me dicen que es crimen organizado? El narcomenudeo es labor estatal y municipal, es prevención. La policía por excelencia de prevención son ellos. Yo saludo la declaración del secretario del ayuntamiento, que es correcto lo que él dice, tenemos que ponernos de acuerdo federación, estado y municipio para poder sanear esa zona. Miren, ahí hay gente abandonada por sí misma y por las propias autoridades desde hace muchos años. El único estudio serio que se tiene sobre esa zona es el del Colegio de la Frontera Norte, y es un estudio ya viejo. Se lo recomiendo a todos porque está muy interesante. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Se tiene que hacer
una especie de maquila de emancipación de las personas que están ahí, es decir, que definan jueces de manera expedita la condición en la que se encuentran esas personas apoyados por psicólogos, y que se puede definir si a algunas personas se les puede desemancipar para poder llevarlos con sus familias, localizar a sus familias y llevarlos a las áreas de donde se les escaparon, se les fueron, se les perdieron. La gran mayoría de esa gente no es gente que esté aquí, por eso ha sido el abandono, porque no hay quien vea por ellos, ninguna familia que vea por ellos aquí, y porque la sociedad los ve como extraños, porque no están incorporados en actividades productivas, y las propias, como eso no ejerce ninguna presión sobre las autoridades locales, municipales o estatales hasta que pasa un evento como el del pobre niño este que mataron, que ejerce entonces sí, no, celebramos a la federación, no es de nosotros, empieza la bolita que no corresponde con nuestras propias obligaciones. Entonces, solamente resulta que cuando te hace presión los medios de comunicación te ocupas del tema. No puede ser eso. Yo tengo en ese sentido la conciencia tranquila porque estoy seguro que este problema solamente se puede solucionar con la convergencia de autoridades estatales, municipales y federales. Y nosotros hicimos el esfuerzo en el gobierno anterior porque esta situación se corrigiera. Y se tomó una decisión en la mesa de seguridad que no se le dio seguimiento después para hacer lo que yo te estoy comentando. Y tuvimos reuniones con la Fiscalía, con las policías municipales de Tijuana y tal, y luego ya no le avanzaron. Uno puede empujar hasta donde puede, ¿no? Pero yo sí exhorto a las autoridades municipales a que todos asumamos nuestra responsabilidad, a que hagamos lo que propone el secretario de gobierno del municipio y nos pongamos de acuerdo, como ya lo habíamos hecho en el gobierno anterior, autoridades estatales, federales y municipales, para poder afrontar este hecho que es un asunto de humanidad. Entonces, la Guardia Nacional por el momento ya está ingresando a la canalización y al bordo. La Guardia Nacional ingresa a todos lados. La Guardia Nacional es la policía, lo hemos comentado aquí, con mayores facultades constitucionales. Nada más que superada en cifras, desde luego, por las autoridades estatales y municipales. Nosotros nos venimos a contribuir a algo de manera notoria, a algo muy importante para contribuir a la seguridad. Claro que puede entrar a la Guardia Nacional. Y también puede entrar constitucionalmente para hacer multas de tránsito si se necesita en la propia ciudad. Así está diseñada la policía, la Guardia Nacional. Pero díganos a dónde entramos, porque los problemas son múltiples, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. De mi parte, lo que te puedo decir es que las mejores cifras en términos de incautaciones de dosis de drogas, de armas, de detenidos en flagrancia, de personas que están acusando es la Policía Municipal de Tijuana. Tenemos una buena policía en términos de rendimiento. Por eso yo rechazo una expresión que diga, ay, yo no, que le entren otros. No es correcto. Y lo digo con el mayor de los respetos, los afectos que le tengo yo a la alcaldesa. Si es que lo dijo así como dices tú, porque a lo mejor me estás metiendo en un... Yo no lo escuché, pero si fuese así... Bueno, en el siguiente orden le vamos a dar ya. Nos ha pedido la palabra el compañero Chagoyán, el compañero de Frontera, pero no le habíamos dado la palabra a Claudia, vamos a dar a Claudia, luego el compañero de Frontera, Chagoyán, y creo que Israel pidió otra vez la palabra. Sí, a varios temas pendientes, creo. Acaban de hacer una conferencia aquí algunas organizaciones civiles diciendo que están desbordados, que no tienen espacio y que si no se les apoya, van a instalar campamentos en la vía pública para que se queden ellos migrantes porque no pueden recibirlos. El jefe de la patrulla fronteriza acaba de informar también la semana pasada que son bandas criminales las que se están peleando la plaza para que puedan cruzar los migrantes. Y están cobrando de piso a los migrantes para que dejarlos brincar el cerco. Que incluso hubo 3 lesionados la semana pasada, aquí en las montañas de Otay, y uno que perdió la vida del lado mexicano. Y estos grupos masivos que nadie ve, estamos viendo, la patrulla fronteriza está reportando cruces de más de 100 personas de Singapur, de Nepal, de países que por dónde llegan o cómo llegan, cómo nadie los vemos. No, es una porque están trabajando en la clandestinidad. Tampoco los ven en Estados Unidos a pesar de que trabajan en los campos de cultivo, o trabajan en las cocinas de los restaurantes, o trabajan en las casas de las personas adineradas. El migrante tiene esa desgracia, tiene que ocultarse, y ese ocultamiento los pone en un grado máximo de vulnerabilidad en lugares como Tijuana. Es evidente
que son mafias internacionales que están operando. Eso es evidente, eso, o sea, no estamos descubriendo el negro, tampoco es la primera vez que sucede, es la historia de Tijuana. Esa es la historia de Tijuana. El volumen es lo que preocupa ahora, pero el volumen no es una culpa de las autoridades mexicanas. El volumen corresponde a problemas económicos en esas regiones del país que se han exacerbado y que provocan esas olas migratorias. Si no hubiera esos problemas económicos en esas zonas, no tendríamos esos volúmenes de migración aquí. Y las bandas, desde luego, que están operando y estamos tratando de desmantelarlas. Por eso les digo que en el momento de mayor, que ha crecido el delito de trata de blancas, es el momento de mayor eficiencia del Instituto Nacional de Migración, que es el momento en que tiene las cifras récord de detenidos, etcétera, etcétera, que lo presentamos ya la semana pasada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sí se están combatiendo esas mafias, es el único delito que se nos ha ido para arriba porque han aumentado esos flujos migratorios de manera muy, pero muy significativa. Es algo que nos llega aquí. Tenemos dos opciones: reprimirlos, golpearlos, no ofrecerles ninguna posibilidad de vida aquí, o tratarlos como hemos procurado tratarlos, dándoles permisos de trabajo para que puedan ellos incorporarse a la oferta laboral que tenemos y con esa poder tener control de su vida mientras toman una decisión respecto de su migración o no. Sobre el otro tema, miren, nosotros, la Federación, llegamos a un acuerdo con los municipios y con los estados. Nosotros ya pusimos un centro de migrante, ahí está, trabajando de manera ejemplar. ¿Hacen falta más? ¿Hay agrupaciones que históricamente han estado trabajando el tema? Sí. Nosotros le entramos, Federación, al avituallamiento que nos requieren. Agua, cobijas, colchonetas, comida, detergente, todo lo que ellos requieran, nosotros le entramos. En el caso mexicano le entramos a pagarles hasta su luz, que era millonaria, en algunos casos hasta recibos de 500,000 pesos de adeudo. Nosotros entramos a todo eso y les hemos dicho a las autoridades municipales y estatales: entren ustedes, si hace falta poner más centros, ustedes paguen la administración, paguen a los empleados que van a estar ahí y nosotros los habituallamos, paguen la renta del lugar, nosotros los habituallamos de todo eso. Entonces ese es el acuerdo que tenemos. Nosotros hacemos cada conferencia, aquí menos, pero en Mexicali, cada conferencia hay un grupo de compañeros de ustedes que me traen el tema todas las conferencias, que no nos apoyan, y cada conferencia les presento lo que hemos apoyado, los que nos han pedido, y les reitero ese apoyo. Entonces, en el caso aquí de Tijuana, igual, yo les digo, como se los he dicho aquí en otras ocasiones, a esos centros de migrante, acuden a nosotros. No ha acudido uno solo, compañero. Van con ustedes, pero no han acudido con nosotros. Que nos digan cuáles son sus necesidades, y reitero aquí públicamente, nosotros los vamos a apoyar en avituallamiento. Dinero no, avituallamiento sí. ¿Cómo van a entregar estas guías? ¿Cómo van a entregar las guías? Pues se van a estar entregando ahí en donde todos los retornados, por ejemplo, o en todas las zonas donde están los migrantes, en estos centros de migrantes, etcétera, etcétera, donde habitualmente los podemos encontrar. Aunque te digo, trabajan muy escondidos, ¿verdad? Por razones pues, naturales, ¿no? Compañero de Frontera, Chagoyán. Delegado, preguntarle referente al tema de los migrantes. Ayer el director municipal de atención al migrante nos comentaba que también las personas que son deportadas de Estados Unidos también corren este peligro de caer en la canalización y en una situación de calle pues deplorable, ¿no? ¿De qué manera puede, pues ahora sí que conectar esfuerzos el Instituto Nacional de Migración con las mismas autoridades de seguridad para evitar precisamente que se siga suscitando este problema, porque sabemos que tienen muchos años y representa un problema tanto para los que vienen de regreso a México como a las mismas personas que son de aquí, que puedan llegar a terminar por un problema de adicciones en la canalización? Yo creo que el señor no tiene ni idea de lo que está hablando. Te lo digo con todo respeto para él. La gente que llega a ese lugar no llega porque nomás le dimos un lonche, como lo declaró. Vamos a dar un lonche y los echan para afuera. ¿Qué está proponiendo? ¿Que los detengamos? ¿Que los llevemos forzados a un centro de migrante en especial y digamos no puede salir de aquí? O sea, no tienen ni idea de lo que es este gobierno y lo que estamos trabajando en aras de mejorar las cosas y respetar al ser humano. La gente, repito, que está en la canalización viviendo en esas condiciones deplorables, lo está porque ha sufrido un abandono de sí mismo, porque son personas que llegaron a la frontera ya con problemas emocionales fuertes,
a los que se le agrega la droga que se ha permitido que se venda en esa zona. Eso es otra cosa. Pero la gente que llega a vivir en esa condición de calle, ahí y en el centro de San Diego, para los que han podido ir, son personas que tienen un problema de carácter emocional muy grave y que están ahí, algunas de ellas con problemas más que emocionales, de problemas psiquiátricos, no quiero decir que todos, pero un porcentaje importante. Entonces, no es porque nada más les entreguemos un lonche, y no, también les damos una curva para que trabajen. Y hay más de 20,000 empleos en la maquila esperando. Hay gente que no, viene traumatizada. Migrar es un asunto realmente dramático para las personas. Y si no están emocionalmente preparados para esa migración y con la fortaleza emocional y mental y psiquiátrica para esa migración, pueden caer en esas condiciones. No te estoy diciendo que no sea algo que nos avergüence a todos, lo dije al principio de esta conferencia. Somos responsables de autoridades estatales, municipales y federales de ese abandono de esas personas, pero no están porque luego les dimos un noche y les dijimos que para afuera. Repito, les dimos también una curva para que pudieran trabajar. Entonces yo creo que el señor tiene que pensar bien lo que está haciendo o prepararse mejor en el tema. No sé ni cómo se llama, nomás di la explicación. Delegado personal. Entonces, ¿cómo atender este problema de salud mental? Porque otra queja es, y también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es que no hay la infraestructura para atender la salud mental de estas personas. De acuerdo. No hay eso y no se ha hecho la inversión necesaria, y cuando había un poco de inversión se retiró en los sexenios anteriores el apoyo que se tenía para el psiquiátrico, que tampoco era suficiente. Repito, tiene que haber un estudio serio, primero un empadronamiento de las personas que están ahí, y le tienen que entrar todas las autoridades para hacer ese padrón. Sin padrón no estamos hablando de un problema abstracto, no un problema concreto. Tenemos que empadronar. La mayoría de la gente no va a tener identificación, pero hacer las investigaciones correspondientes caso por caso para tener datos de las personas, lugar de procedencia, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer un convenio con todos los estados de la República para poder devolver a las personas que no estén en condiciones de manejarse a sí mismos, porque ese es el tema. Jurídicamente hay los elementos legales para declarar a una persona que no está apta para manejarse a sí mismo. Y si una persona no está apta para manejarse a sí mismo, está en la ley de aquí, de todos lados y avalado por los derechos humanos. Entonces, sí, con ese padrón y la determinación de quiénes pueden incorporarse a la vida normal, incorporarse al trabajo, conseguirles trabajo en la maquila, etc. Y los que de plano no, esos tenemos que reenviarlos a sus lugares de origen, a los estados, que serían los encargados de recibirlos y llevarlos con sus familias. Eso es lo que se tiene que hacer, pero primero se tiene que hacer el padrón y el estudio pormenorizado caso por caso. Pero es lo que dicen, no se puede hacer un estudio como tal porque es población flotante. No, aproximadamente dicen que son 2,000 personas las de... Bueno, el CONEP dijo hace 5 años que eran 3,000. Por eso digo, se tiene que hacer ese estudio y no está flotante, ahí está. No están durmiendo en el mismo pedazo de la banqueta todos los días, pero están en esa zona y hay forma de identificarlos. Por eso, pero no han iniciado los trabajos para... No se han iniciado. Por eso yo saludo mucho la declaración del secretario de gobierno de aquí de Tijuana, que él está en lo correcto. Es lo que se intentó en el gobierno pasado, hacer coincidir a todas las autoridades para establecer una estrategia, que era más o menos ahí por lo que estoy comentando yo. Se tiene que retomar esa idea porque sí tenemos que reconocer que hay un problema y que las autoridades no hemos estado a la altura de ese problema. Ahí estamos, actuado con la sensibilidad necesaria, estas y las anteriores y las anteriores y las anteriores y las anteriores. Por lo mismo, les digo, no hay quien vea por esa gente aquí, no ejerce presión sobre las autoridades, entonces las autoridades pues no hay problema, es una vía rápida, la gente se queja, pero no hay mayor presión hasta que sucede un evento como el que sucedió. Y entonces sí, muy presionados, empiezan a echar culpas para todos lados, en vez de hacer lo que está proponiendo el secretario de gobierno, que es lo correcto. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? De migración. Sí, adelante. Dice, delegado, que el día de hoy por la mañana estuvimos en el albergue, en el Centro Integral de Carmen Cerdán, ahí en el Cerro Colorado, y se dio un hecho de intoxicación de menores de edad. ¿Tiene el dato? Y otro tema también ahí, que había un grupo de 10 migrantes de
Haití, que llevan 2 días durmiendo afuera, así lo mencionan ellos, nosotros lo podemos confirmar, pero viendo la manera de poder entrar, dijeron que no hay espacio para poder entrar. Si nos puede comentar la situación de ese tema, si es que no lo tiene, y si no, pues... No lo tengo yo. ¿Quién te dio la información? Yo fui por allí. No, pero ¿quién te dio o sea, ¿quién te dio los datos de los 10 niños intoxicados? Y datos tuve yo ahí personalmente, estuvieron bomberos, tuvo protección civil, tuvo Cruz ¿Tú Roja, entraste? yo estuve al lugar y me mencionaron que eran 2 menores de edad de 3 a 5 años de edad intoxicados por haber consumido cloro y las personas están afuera del lugar, las migrantes, un grupo de 10 personas que están afuera del lugar. Mira, el centro inmigrante trabaja con estándares internacionales muy altos. La comida la hace la Sedena, la pone bienestar, pero la hace los experimentados cocineros de la Sedena. Yo dudo mucho que haya algún tipo de intoxicación por parte de comida, me refiero. De otra cuestión, pues es probable, no tengo el dato, lo voy a investigar, pero también pues hay que cuidar a los niños, ¿no? No sé exactamente cuál fue el caso particular, de dónde agarraron el cloro, de dónde lo tomaron o cuáles fueron las circunstancias, ¿no? Déjame investigarlo. Sobre nosotros, recuerden que a este centro entran solamente las personas que tengan algún tipo de solicitud de asilo en trámite hacia Estados Unidos. Para eso fue creado y esa es la regla. La única regla es esa. Hay haitianos ahí, no nada más hay personas que hablan castellano, también hay haitianos. Sí, desconozco el tema particular de estos 2 haitianos, o 10 o 2. Son aproximadamente de 10 a 12 y están afuera ahorita. Están afuera. No sé si, o sea, no tienen ellos ningún tipo de solicitud de asilo, ni mucho menos tienen que hacerlo para poder ingresar. ¿Claro? Nada más ya por último con el tema de los migrantes. El subsecretario de Seguridad Ciudadana del Estado señalaba que ellos ya tienen identificados los puntos donde se están haciendo estos cruces que utilizan los polleros. ¿El general Landeros? No, el subsecretario. Okay. Él señalaba que ya eran varios puntos los que ellos ya tenían identificados. Sin embargo, y como igual usted lo menciona, pues requieren de la coordinación municipio, estado y federación. Ahorita que ya tienen identificados, ustedes pudieran solicitar la intervención de la Guardia Nacional para que puedan estar ubicados haciendo un operativo de seguridad en esas zonas para evitar estos cruces masivos. Mira, no para evitar, para rescatar a las personas. Nosotros somos cancerberos de los americanos, pero sí tratamos de rescatar a las personas que están en esa condición. Y en esa labor ha participado ampliamente la Guardia Nacional. Donde le soliciten a la Guardia Nacional entrarle, le entra. Y muchos de los éxitos de rescate que hemos tenido, que son cifras récord, son por la concurrencia de la Guardia Nacional. Ese tema se ve en la reunión de seguridad. Ahí es donde se tiene que coordinar, dar la información correspondiente para ir sobre esos puntos. Pedro, ¿podrían no a los medios. ¿Podrían proponer ustedes como gobierno federal la colocación de elementos de la Guardia Nacional en estas zonas de manera, digamos, permanente? No, permanente no. No se puede porque entonces los van a cambiar otro punto. O sea, hay que hacer la reunión sobre todas esas partes y hacer las detenciones y las investigaciones correspondientes. Gracias. Bien, compañeros, si no hay preguntas ya sobre esos temas, no sé si en lo particular traigan. Nada más que yo no quisiera saber el banco.